ya estamos con la próxima charla. Vamos a presentar al disertante que viene y voy a pedir un minutito para buscar la presentación por aquí. Bueno, el tema que viene es educación en el ámbito rural. Quien nos va a acompañar es profesor de primer y segundo ciclo de la EGB y profesor en educación inicial, y tiene un postítulo en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Educación Rural. Y con nosotros, Yamil Canelo, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes para todos. Es una alegría, un honor compartir con tantos chicos jóvenes y en primera instancia agradecer a las autoridades de la Asociación Rural de Villaguay, al Ateneo Juvenil, y agradecerles a ustedes por estar hoy un domingo, un fin de semana completo compartiendo todo lo que hace a lo rural y a lo que ha salvado al país en tantas oportunidades. El tema que me compete es la educación. Soy educador desde el año 2009 y la educación en líneas generales es una gran apuesta, es un camino, diría que junto al trabajo es uno de los caminos más dignos para el progreso de la persona, de los pueblos, de las grandes ciudades. La educación rural se enmarca en la Ley Nacional de Educación, en su artículo 49, y es una modalidad del sistema educativo que comprende tanto el nivel inicial, del cual me siento orgulloso de ser un maestro jardinero, y comprende nivel primario. Actualmente trabajo en una escuela en educación primaria y comprende la educación secundaria. La particularidad que tiene la educación rural es que sus escuelas se enmarcan en el campo o en pequeños pueblos. Una de las categorías para ser escuela rural es tener que sus localidades tengan menos de 2.000 habitantes, cosa que el trabajo docente en la educación rural, en todos los ambientes educativos, pero en el ambiente rural es doble desafío por las dificultades que se nos presentan, y dificultades principales es el acceso a las instituciones, la infraestructura de las escuelas, el material didáctico que nos llega 3 años después de haber sido distribuido en todo el país. No contamos muchas veces con el material indicado y es el docente, el promotor y gestor de todo lo que sucede en las escuelas. Es la comunidad la que manda a sus hijos desde los lugares más remotos a formarse, a buscar futuro, a tratar de resignificar todo ese bagaje cultural con el que conviven a diario y concurren a la escuela y la misión más importante del educador. La mayoría de las escuelas están categorizadas. Hay escuelas de primera categoría, de segunda categoría, de tercera, de cuarta, y lo que llamamos PU, personal único. En los ambientes rurales, básicamente, son de tercera categoría y de cuarta, IPU, donde el docente tiene que estar muy preparado, porque los desafíos con los que se encuentra a diario, desde niños que concurren sin recibir una alimentación digna, sin la vestimenta adecuada. Ellos concurren a la escuela y no les pida que traigan el lápiz
de color verde, flúor. No, ellos concurren a la escuela y es una celebración que cada persona que forma parte de su formación planta una semillita en él y lo hace con amor. Y eso es lo que manifiesto desde hace mucho tiempo, desde que yo fui niño de campo y concurría a una escuela del pueblo más cercano que tenía, que era Durazno, en el departamento Tala, Entre Ríos. Los educadores, fundamental, 50% de la actividad docente se remite a conocer la historia personal del niño, del adolescente. Y a partir de ahí tenemos el 50% de nuestra tarea docente encaminada a buscar nuevas posibilidades para ese niño, para su familia, para su comunidad. Porque nada es al azar en un ambiente educativo. Todo está en perfecta consonancia con la historia de vida del chico, con las necesidades, las urgencias que vive su familia. Es la única esperanza formal que tiene la familia, esos espacios de formación. En el campo, el acceso a las instituciones es muy difícil, se dificulta, los caminos no tienen el mantenimiento adecuado, la infraestructura flaquea muchas veces, el inmobiliario no es acorde. Cuando hablamos de inclusión, netamente difiero de algunos conceptos que se han vertido. Lo que hacemos en el campo, precisamente, en ambientes rurales, es más que nada integrar. Porque si vamos al concepto de integración, que se remite a un concepto matemático en la época en que se enseñaba conjunto, los más grandes me pueden acompañar, se enseñaba conjunto, entonces inclusión se remitía a introducir elementos iguales dentro de un conjunto. Eso era introducción. Se metía, imagínense, en un aula, acá nos incluyeron a todos, estamos todos incluidos. En cambio, integración es hacer partícipe a cada uno, a todos y a cada uno de las mismas e idénticas actividades. Porque inclusión sería hacer ingresar a todos a un salón y yo comenzar a dar una charla, en este caso el docente, da una charla, actividades a todos por igual, y quizás en el curso hay un chico que no durmió bien, que no se alimentó bien, que la realidad que vive en su ambiente familiar es muy difícil. Siendo muy niño, quizás tuvo que presenciar situaciones que ni a nosotros nos haría bien presenciar hoy en día. Y nosotros tenemos que atender cada particularidad. Por eso se trata de integrar. El material que tenemos en las escuelas, por supuesto, nos provee un poco provincia, un poco nación, pero más que nada nos volvemos autodidactas los docentes en las escuelas rurales, reciclamos, conseguimos todo lo que de otras escuelas quizás se descartan, estamos muy relacionados, docentes de escuelas aledañas, entonces, y la modalidad de trabajo principal se resume a dos. Una es el plurigrado, que concentra en un salón a determinados cursos, por ejemplo, primero, segundo y tercero, año del primer ciclo, y en el segundo ciclo tenemos primero, segundo y tercero del segundo ciclo, que sería el antiguo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Pero todo el protagonismo lo tiene el docente en la planificación, en la preparación del material, siempre, repito, en función del ambiente, de la sociedad en la que está inmersa la escuela. Así se crean proyectos, así se crean cursos especiales,
en donde chicos que tienen 15 años están cursando el segundo grado, porque no tuvieron la posibilidad de que su familia los acompañe hasta la escuela. Y así nos encontramos con chicos de 15 años que no tienen documentos. Y algo que en el siglo XXI tendría que estar dado por hecho, chicos que no conocen una computadora, chicos que están alejados de lo que en un pueblo, en una ciudad, es habitual, es un recurso más. Entonces, los docentes nos tenemos que hacer cargo y nos comprometemos y nos involucramos para que ese chico, porque eso lo dice la ley de educación, para que ese chico tenga iguales oportunidades a las de un chico del ambiente urbano. Y es una gran apuesta. Considero que el docente rural, el docente que se compromete, el docente que se involucra, que oficia de espejo para que el niño que tiene enfrente crea en sí mismo, para que el niño que tiene enfrente crea que es posible, que lo puede volver a intentar, que es capaz, que la historia se ha hecho para ser protagonista de la historia, no para resistir, para sobrevivir, sino para trascender. Entonces, el docente que se precia cumple una regla que compartimos con varios docentes, que de las 3 C: cerebro, corazón y coraje. Tenemos que sentir por los chicos. No podemos continuar como los tiempos los manejamos nosotros, los espacios los maneja el docente rural. Tenemos la libertad para detener la clase en el momento que creamos conveniente, y si el estudiante tiene un problema que no ha encontrado otro lugar para charlarlo, el docente y sus compañeros oficiamos de oído sincero y entre todos tratamos de llevar adelante la historia de ese chico que no pudo, que la vida y las circunstancias lo han ido dejando a un costado. Fundamentalmente, mi idea acerca de la educación es que debemos mentalizarnos e involucrarnos, no solo los profesionales de la educación, sino todos como ciudadanos, que es importante escuchar más a los chicos, a los adolescentes, escucharlos, darle el tiempo valioso que muchas veces no aprovechamos. La educación que propongo es una educación en valores, pero como en todos los momentos de crisis, la educación no ha sido ajena. Hoy hay una gran crisis de valores también. Están los valores, no es que es una carencia y pobreza de valores, sino que están, pero quizás se han desvirtuado o han perdido la jerarquía que tenían en otros tiempos. Cuando era niño, mi abuelo y los abuelos de otros niños cercanos nos decían que había 2 caminos para el progreso digno del hombre, digno y honesto, que era el trabajo y la educación. La educación rural cumple con los 2 caminos. El estudiante de educación rural se prepara para un trabajo, porque es el docente, son grupos, comisiones solidarias, escuelas cercanas que presentan proyectos para que esos chicos no necesariamente piensen en llegar a la universidad, sino que se desempeñen, que vayan construyendo el día a día. Nos planteamos objetivos a corto plazo, a mediano y a largo. Tenemos urgencia que no podemos fundamentar con ninguna teoría de la estudiada.
historias terribles que nos vienen a contar los chicos y nosotros no encontramos, en todo lo que estudiamos no encontramos una teoría en donde diga, sí, voy a buscar esta bibliografía para atender la historia de Juancito, que anoche sus padres lo golpearon o abusaron de él. Entonces es un gran desafío. La educación en valores creo que es siembra y cosecha directa. No falla. Y tenemos muchas más posibilidades de progresar en la educación en valores que de que esa semilla caiga al vacío. El uso de la tecnología, algo muy importante. Algo muy importante que lo considero un recurso didáctico más en la educación. No lo considero ni más ni menos que un pizarrón y que una tiza y que un libro de cuentos. La idea es lo que hemos hecho, los que hemos tenido posibilidades, que agradezco a la vida haber tenido posibilidad de trabajar en todos los niveles y en varias modalidades, es educar al niño y al adolescente y a los docentes también, porque aunque no lo puedan creer, hay docentes que no saben manejar una computadora. Cuando hablamos de los problemas de aprendizaje, nos tenemos que remitir también a que hay problemas de enseñanza. Cuando decimos, no, tiene deficiencia en el aprendizaje, y hay docentes, lamentablemente, con grandes ausencias de aprendizaje. La tecnología es un recurso fundamental, pero hay que educar para el buen uso, para el uso del conocimiento, cada vez más completo, cada vez ideas más profundas de un tema, siempre en relación a lo que un niño desea hacer, ahora, en el presente inmediato. Entonces, a partir de ahí, nuestra tarea docente se remite a la escucha, a la mirada a los ojos. Hemos logrado expresar a los chicos que ellos son capaces, que ellos no son ni menos ni más de uno de la ciudad. Simplemente lo que los diferencia han sido las oportunidades. Vengo de un pueblo, Durazno, que les contaba, un pueblito muy pequeño, que tiene 500 habitantes. Viviendo ahí son 250 personas. Me crié a 2 kilómetros del pueblo, en zona rural, trabajando con mis abuelos, aprendiendo todas las labores del campo. Nuestros juegos eran cuidar que los animales no se nos metan al sembrado, alcanzarle las herramientas a mi abuelo. Aprendimos a carnear, a arreglar un alambrado, un corral. Y para nosotros no fue nunca un peso, algo que nos limitaba, sino al contrario, era un placer poder producir y que no nos falte nada en cuanto a lo esencial. La vida me fue llevando por caminos bastante difíciles. Siendo muy chiquito, mi madre se enferma, tiene insuficiencia renal, entonces comienza el tratamiento de diálisis. A partir de ahí comienza una dura lucha de toda la familia, sin descuidar nunca la escuela. La escuela ha sido la salvación de muchos chicos de campo y de los pueblos. Conozco a chicos que su vida se la salvó un docente. Mi madre se enferma en el año 91, cuando empecé Jardín de Infantes, y a partir de ahí comienza toda una travesía para poder concurrir a la escuela. Atravesábamos los montes con mis hermanos para no faltar ningún día. Haya tormenta,
lluvia, piedra, lo que sea, nosotros éramos los primeros en estar en la escuela. Encontrábamos en la escuela todo lo que no teníamos en nuestro hogar. Ya es el hecho de que no teníamos libros, crecimos sin libros. Lo único que teníamos en nuestro hogar eran 3 revistas El Gráfico, que alguno capaz recuerda, que eran deportivas, en donde las leíamos, las repetíamos 1000 veces. El material bibliográfico que teníamos en el campo eran hojas de diario en los que los almaceneros nos envolvían los comestibles. Y así fuimos a la escuela siempre. Encontramos en la escuela nuestro lugar, fuimos nosotros a la escuela. Y nos miraron a los ojos, nos dieron el afecto que nos faltaba. Las dificultades en el campo eran muchas, a nivel afectiva. Mi madre concurría a dializarse muchos kilómetros, a Paraná, era lo más cerca, 150 kilómetros, 3 veces por semana. Nosotros éramos chicos de la calle, entonces la escuela cubría en cierta parte todas las dificultades que nosotros teníamos. Andábamos en la calle, en las casas de los vecinos, encontrábamos todo en la escuela, encontrábamos el plato de comida, la leche. Y hoy siendo docente, resignifico mucho mi infancia en los niños que tengo enfrente. Mis niños, llueve, truena, se inunda la calle, ellos van a la escuela, encuentran en la escuela un espacio en donde personas responsables lo cuidan, en donde tienen un espacio seco y limpio, donde desarrollar sus juegos, tienen una biblioteca donde aprenden a leer, a escribir y a contextualizar todo ese bagaje cultural que ellos tienen. Comprendo mucho más la educación desde la propia experiencia de vida. Una educación ininterrumpida con todos los esfuerzos de trabajar y estudiar. Los caminos que hoy les decía del desarrollo honesto del hombre, que era el trabajo y la educación, con eso no le damos lugar a nada que sea ilegal, a nada que nos lleve por caminos equivocados. La educación y el trabajo han sido siempre los ejes, y la educación rural estuvo siempre ahí presente. Por eso es que defiendo y voy a defender siempre la educación rural. A partir del 2000 sucede lo peor. Para esto me había olvidado de contarles que soy hijo abandonado. Me abandonó mi padre cuando era muy chico. Entonces, peor. Las dificultades que puede tener un chico en el campo se agravan cuando las composiciones familiares se rompen. Me abandona mi padre, se enferma mi madre, éramos chicos de la calle. Los únicos referentes válidos que teníamos eran nuestros abuelos, que nos enseñaron a trabajar, a honrar la palabra, a ser honestos. Concurríamos a la escuela y no dejamos nunca de estudiar, hasta que a partir del 2000, fallece mi abuela, fallece mi abuelo. En el 2005 fallece mi madre y en el 2008 mi padre. Fue bastante complicado, pero nos habían formado de tal manera, nos habían creado tanta confianza en nosotros mismos, que fue necesario que nos la creamos. Nos las creímos tanto, yo básicamente me la creí. Puede resultar soberbio. Me las tuve que creer porque si no salía por mi cuenta no había otra forma. Y seguí la escuela, seguí estudiando, todo siempre trabajando y estudiando. La escuela estuvo siempre presente. Tuve la suerte de que en esa época era lo que acá se llama el polimodal, que se llamó intermedia y polimodal. Yo tuve la suerte de
de poder desarrollar todos mis estudios en el pueblo de Durazno. Llegó el momento uno de los momentos cruciales cuando en la institución donde estudiaba, los profesores, con muy poco compromiso, por lo que los niños y adolescentes del pueblo sufríamos a diario, venían desde zonas aledañas, desde otras ciudades, nos desarrollaban sus clases, se iban, indiferente a todo lo que nosotros necesitábamos como estudiantes. Me animo a decir que muy pocos profesores creían en nosotros, en los chicos pobres sobre todo. Muy pocas personas siempre ponían especial atención a los chicos de padres presentes. Mi madre no podía estar presente, había fallecido. Entonces, fueron muchas dificultades juntas. No abandoné nunca el estudio, siempre soñé con ser docente. Jugaba a ser docente cuando era muy pequeño. Y pude estudiar, trabajando y estudiando, haciéndome todos los esfuerzos y todas las changas que en un pueblo son muy habituales, desde cargar leña, quemar ramas, enterrarme en la suciedad de los pollos hasta la rodilla, limpiando las granjas de los gallineros, cavando tierra, arreglando alambrados. Estudié, no paré nunca más, y la educación verdaderamente me ha salvado la vida. La educación ha estado siempre, he encontrado referentes válidos, que es lo que necesita cada persona, necesita referentes válidos. No tiene que ser exclusivamente mamá, papá, puede ser un vecino. Yo era niño de la calle y les aseguro que la mayor parte de lo que aprendí, lo aprendí con personas casi analfabetas, personas que no habían tenido la posibilidad de concurrir a la escuela. A partir de ahí comencé a estudiar y no paré más. Mi gran sueño era ser maestro de jardín de infantes. Rompía un poco con no sé si los prejuicios. Me inscribí en un profesorado donde éramos 90. Y cuando todos me preguntaban qué iba a estudiar y yo decía orgullosamente quería ser maestro de jardín de infantes, todos se me reían. Hubo los prejuicios que siempre están. Y pude. No solo que pude, sino que, perdonen que sea tan autorreferencial, pero pude también estudiar para ser docente de educación primaria y no paré más y sigo estudiando y sigo formándome y sigo buscando herramientas, sigo escuchando mucho a mis alumnos, aprendo mucho, disfruto de dar clases y hace mucho tiempo ya ha dejado de ser un trabajo, más allá de lo lógico que implica un trabajo. Disfruto enormemente de dar clases y he tenido la posibilidad de ser promotor de una educación en valores que intento llevar a cabo todos los días, ininterrumpidamente, más allá de todos los reclamos sindicales, justos, de todas las dificultades que sufre el sistema educativo. Considero que estudiantes, como fui yo en mi infancia, necesitamos la presencia continua y permanente de una persona que nos diga, vos podés, vamos, porque muchas veces quise abandonar todo. No es fácil. No solo tenía que pensar en aprender la teoría para dar buenos exámenes, sino que tenía que pensar en si el fin de semana alguien me iba a dar trabajo, si ese dinero me iba a bastar para pagar la pensión. Fueron muchas preocupaciones. Entonces, hoy
valoro enormemente este encuentro y para nada quiero ser ejemplo de quizás en el salón haya alguien que se siente identificado. Esta es mi historia y cada uno decide ser dueño del camino a tomar, si quiere ser protagonista, si su misión a la vida es sobrevivir o trascender. Yo he elegido a través de la educación trascender y ser promotor de infancia, ser promotor de los valores humanos, que es lo único que nos va a salvar a fin de cuentas. Para terminar, para no aburrirlos, les quiero contar una historia que es un mito africano que hace referencia a la acción de muchas personas, sean docentes, no docentes, porque se es docente sin ser docente. La docencia se ejerce en ambientes formales y no formales, en la calle misma, con un amigo, cuando le prestamos el oído a un amigo y le decimos, vos podés, confía en mí, que juntos tenemos más posibilidades. Considero que regalamos música. Las personas que somos sinceras, que somos honestas, que no nos mueve nada más que los valores humanos, regalamos música. Y esta historia se remite a eso. Y dice así: en las tribus de África, cada vez que un niño nace, se reúne toda la tribu y esa madre, lejos de llevárselo con ella, lo comparte. Lo acuesta en el centro de la tribu y le cantan una canción. Esa canción se la van a cantar en la iniciación, se la van a cantar cuando el niño empiece a caminar, cuando se case. Y en cada hecho importante de esa persona se la van a cantar. Esa canción va a ser su canción. Y el día que esa persona tome un camino equivocado y se equivoque, pero que se equivoque feo, no lo van a encerrar, no lo castigan, ni lo dejan de lado. Simplemente lo reúnen en el centro de la tribu y le cantan noche y día esa canción hasta que recupera su esencia. Ha sido todo. Agradezco la atención, el respeto y las miradas de ustedes. Muchas gracias. Fuerte el aplauso, gracias Yamil. Valioso lo tuyo. Por aquí un cachito, después del aplauso este sostenido, que engrandece este congreso, por lo que representa la educación. ¿Preguntas, chicos? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy de una ciudad del departamento vecino, que es el departamento Colón, y hay una bastante cuestionada problemática respecto a todo lo que es la educación, sobre todo la rural, en donde más allá de todas las falencias que ya venimos hablando de infraestructura, contenido, caminos, la gente ya no se queda en la colonia, cuando llega el momento de hacer la secundaria, toda la gente va hacia la ciudad más cercana o los padres llevan a sus hijos a estudiar a la ciudad. Y la gente de la ciudad, por supuesto, no vuelve al campo, no va al campo a estudiar. Entonces, las escuelas rurales quedan sin gente, sin estudiantes. Lo que pasa es que, obviamente, al no tener un número de estudiantes, no tienen recursos, no pueden
gestionar y los demás pares educativos, todas las otras instituciones de lo que es las ciudades, hacen con las escuelas rurales una especie de depósito de todos aquellos chicos que no pueden controlar por problemas de conducta, en donde, bueno, hacemos un internado y que vayan los chicos que tienen problemas de conducta, llaman a los padres cuando el chico tiene problemas de aprendizaje, repite 2 o 3 veces, llévalo a la escuela rural, en donde ahí va a poder pasar, va a poder recibirse. Entonces, desprestigiamos lo que es la educación rural, primero, tanto en un básico concepto de académico y como también las escuelas agrotécnicas para la formación de futuros profesionales y para la calificación de toda la gente que va a querer salir a trabajar en lo que es mano de obra. Entonces, si ya desde el punto de vista de los propios otras instituciones educativas la descalifican institucionalmente, es difícil poder sostener y pedir, gestionar y que pueda llegar todo lo que queremos que llegue, material, internet, computadora, todo, para poder salir adelante y que la escuela rural permanezca. Sí, coincido que las escuelas rurales parecen olvidadas muchas veces y que la población rural emigra a la ciudad, las escuelas cada vez quedan con menos matrícula y los gobiernos y los organismos de educación optan por cerrar las escuelas o darle otro funcionamiento a esos espacios. La educación rural, para que tengamos en cuenta, ha sido desvalorizada por las grandes ciudades, como dijo la anterior disertante, son indiferentes a lo que pasa en el campo directamente. El campo siempre es cuestionado, hay prejuicios, hay críticas vulgares. Entonces la educación no es ajena a eso. He escuchado lo peor decir de los docentes rurales, que los docentes rurales no enseñan, que los docentes rurales no juegan, y benditos sean los que juegan las cosas que aprendemos a través del juego. La educación rural va a ser siempre desvalorizada hasta que alguien de un ambiente rural nos venga a contar qué es lo rural. Cualquier académico puede hablarles de educación rural, pero si no vivió en el ambiente rural y no conoce de qué se trata, carece de fundamento toda la teoría. En el campo suceden cosas extraordinarias. Las escuelas que gracias a Dios todavía siguen funcionando, trabajan muy bien y no tienen nada que envidiarle a una de una gran ciudad. Sí, buenas tardes, Yamil. Si bien es sabido que muchos ateneos a lo largo de todo el país tienen relación con escuelas rurales, acompañándolas, apadrinándolas o hacen visitas periódicas, etc., ¿qué podrías pedirnos vos a un grupo de jóvenes del agro? Como si con esto pueden aportar, poniendo este granito de arena, algo van a cambiar. O sea, me parece que sos más que el indicado para pedirnos algo. Es fundamental la presencia de personas vinculadas a otros sectores, por supuesto, educación rural. Ustedes, si son ateneístas rurales, vendrán muy bien su presencia en las escuelas. Los niños de las escuelas de campo son muy felices cuando los visitan. Cuando los visita una familia que viene a traerles bolsas de ropa. Nosotros éramos muy felices. Si algo no conté, nosotros éramos los niños más felices en el campo cuando venían desde las grandes ciudades y nos traían bolsas de consorcio repletas de ropa. Nos reuníamos todos en ronda y éramos los chicos más felices seleccionando la ropa para cada uno. En el ambiente rural era todo necesario, es todo necesario, desde calzado, ropa,
alimentos, todo lo que la presencia de ustedes es importante. Que vayan a contarles un cuento, que vayan a contarles cómo es la ciudad, que vayan a compartir un jugo con ellos. Eso les da mucho entusiasmo y no se quedan ahí diciendo somos los olvidados y somos indiferentes y somos los que nadie ve, los bichitos del campo. Entonces, bienvenidos sean todas las comisiones que trabajan muy bien y que pueden aportar en la educación. Tienen que visitar más las escuelas, pero no necesariamente tienen que ir con bolsas en sus manos. Tienen que ir dispuestos a dar abrazos, dispuestos a que los abracen y dispuestos a que le den un beso, a escuchar historias. Los niños necesitan contar, necesitan oídos sinceros que los escuchen. Eso es lo más importante. Después, si ustedes pueden llevarle un par de zapatillas, bienvenido sea, pero la presencia de ustedes, un oído sincero, una palabra, alguien que los escuche, es lo más importante y siempre son bienvenidos. Gracias, Yamil. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? Aquí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo no te quiero preguntar nada, solamente quería comentar. Soy profesora de educación secundaria en matemática y estoy por recibirme de profesora universitaria. Y también trabajé para uno de los planes que tiene el Ministerio de Computación y lo que tiene que ver con Internet. Y es impresionante cómo estos programas que vienen del Ministerio de Educación se encargan solamente de conectar o de poner Internet en los colegios, digamos, que están en el centro, que están en la zona urbana. Lo que es rural no se pone Internet por motivos varios. A mi criterio, digamos, menos gente, menos votos, entonces no se preocupan. Y, digamos, me parece que desde los ateneos todos deberíamos denunciar o comunicar por lo menos a los ministerios cuáles son las escuelas que no tienen Internet y cuáles son los que no tienen la posibilidad de acceder a la educación que todo argentino debería acceder, no solamente a la persona de zona rural, ya que el niño, por ser rural o no, merece la misma educación que el que está en el centro. Sí, como plantea la ley, el chico de educación rural tiene que tener exactamente los mismos beneficios que tiene un estudiante de educación urbana. Lo que pasa es que lo que se ve a menudo es que todos los programas, las escuelas están incluidas en todos los programas de Nación, pero no están integradas, lo que yo digo. Los incluyen, los hacen partícipe y los nombran en todos los actos, pero no están integrados, es decir, no los hacen partícipe activo de todos los programas. He trabajado en escuelas hace unos años, participaban de 8 o 9 programas. Como institución participábamos de 8 o 9 programas nacionales, primaria digital y todo, pero relacionado a lo que vos preguntás. Primaria digital ha sido un programa muy bueno que llevaba Internet a todas las escuelas, suministrándole un carrito móvil en donde 30 computadoras trabajaban en red con una del docente. Lo que pasa en los ambientes rurales es que las condiciones edilicias de las instituciones no favorecen para nada el resguardo de ese material. Entonces, ese material termina depositado o en la casa del directivo o en la comisaría más cercana y lo que no se usa se va perdiendo, se va dejando de actualizarse. Entonces los chicos se ven impedidos, pero más que nada por la falta de condiciones dignas en sus instituciones. Muchos no tienen internet directamente, no tienen luz eléctrica, se les corta el suministro semanas enteras por una tormenta, no tienen acceso. Los caminos de la producción, en educación se produce mucho, y cuando hablamos de los caminos de la producción, uno de los factores es la educación, y esa es la principal dificultad que tenemos,
el acceso, las condiciones que no son dignas para la implementación de esos programas. Son buenísimas las ideas. Yo celebro, hubo varias propuestas de nación que se vienen dando a través de los años, muy buenas ideas, pero pasa esto, que no tienen el conocimiento del contexto en el cual implementar esa idea. Entonces ahí cae al vacío, la semilla no prospera porque no se desconoce el contexto, eso es fundamental. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo y la verdad que me siento muy identificado porque también soy del sector rural, de una escuela del sector rural, y es muy cierto lo que vos decís respecto a los chicos que necesitan ese apañe. Y ahora como grande considero que también necesitamos un poquito la escucha, y más entre nosotros, como organizaciones y demás, como fuese. Hoy en día creo que eso es lo que está faltando mucho, que nos escuchemos, ¿no es cierto? Llevando, o sea, mirar el contexto, de los chicos de inicial de 5 años, ahora dejamos atrás toda esa costumbre o esos valores que nos hacen y nos constituyen. A lo que voy es estas palabras que vos decías, cerebro, corazón y coraje. Cerebro, hoy que contamos con la capacidad de pensar y razonar en base a lo que nos capacitamos, nos formamos, estudiamos. El corazón en cuanto a la pasión que nos lleva a realizar nuestros sueños, y al coraje de afrontar y ser capaces de responder hacia nuestras acciones. ¿A qué voy esto? A justamente educación inicial, de que nosotros como institución, porque me siento parte de Ateneo, de Resistencia Chaco, promover, digamos, esto en las escuelas, ¿no es cierto? Que tengan una mirada que el campo es la vaca y el caballo, y además que sea lindo el verde, sino más bien los valores que a nosotros llevamos dentro. O sea, esos valores que nos mueven a tener esa pasión por el campo, el defender el campo. Así vamos acrecentando, digamos, los que somos como ya estudiantes universitarios en veterinaria, agricultura y demás. Creo que faltaría más, desde mi punto de vista, ¿no?, escucharnos un poco más y que la motivación sea eso, ¿no es cierto? Llevar este importante valor a través de los conocimientos que nosotros tenemos. Soy estudiante profesor de geografía y pesa mucho que la currícula universitaria defienda mucho las urbes, las aglomeraciones urbanas. O sea, dan muchas definiciones de lo que es urbano, está bien, soy del parte de humanidades, pero ¿qué pasa con la mirada al campo? Está totalmente alejada, o sea, en parte toman, pero conceptos muy básicos. ¿Qué pasa con qué hace justamente un profesor rural? Todos sabemos, pero ¿quién se pone en la postura de ellos y quién lo defiende a través de una currícula? ¿Dónde hay una materia que habla o responde de las actividades que realiza el sector rural? Eso nadie lo sabe. Y eso creo que corre por la pasión del docente, del profesor, motivar al alumno. Nuestra maestra me identifico, tuvo el coraje de decirnos que no estaba en la currícula lo que ella hacía para que nosotros el día de mañana tengamos un futuro. No estaba en la currícula que ella nos enseñe computación, no estaba en la currícula hacernos copartícipes en la comunidad. Ella buscaba proyectos que estaban a nivel nación y lo traía a un pueblo. Ella buscaba, no se lo traían a la mano. Y eso creo que no solamente estoy hablando de la educación que él plantea, sino en cada área que nos corresponde, tanto como veterinarios, como economistas, como matemáticos, como profesionales. Creo que esto es el nivel de la pasión. Promover, digamos, que cada uno, a través de la pasión, logre no solo instaurar conocimiento del área que le corresponde, sino valores que nos lleven a ser copartícipes de una sola idea, que es, digamos, salir adelante. Y sembrar eso en los chicos, en la esperanza, porque es increíble. Yo al ver, no tengo hijos de nada, pero más adelante, y para los que quieran tener o tengan sobrinos o allegados, lo importante es que es la etapa primaria, la etapa más, ¿cómo decirle?, más dúctil para, digamos, formar a estos chicos. En el área rural podemos jugar, podemos llevar a cabo tareas, sembrar un árbol, podemos hacer huertas. ¿Qué pasa en las ciudades? Mi mirada es que los chicos tienden a jugar, pero con los celulares. Tienden a
a desatender una actividad que es principal para los chicos, que se trata de jugar, crear ideas, ser creativos. ¿Qué pasa con nosotros hoy en día? Nos abocamos a las tecnologías, perfecto, tenemos todo al alcance de la mano. ¿Cómo la aprovechamos en distracciones? Y me hago cargo de que sí, son distracciones. Y llevar esa mirada de vos como docente, como contaste tu historia, de que los chicos sean creativos, jueguen y desempeñen una actitud hacia adelante, también hoy nos tenemos que imponer, considero, como futuros profesionales eso, de ser creativos, en el área del juego, digamos, ser capaces de crear, en el área de responsabilidad, inculcar nuestros valores. Y bueno, eso y más que nada, algo que me quedó mucho y soy muy partidario, digamos, es el contacto con la otra persona. La mirada a los ojos, el poder, digamos, contemplar. He participado en muchas reuniones y he visto cómo, digamos, están hablando, están cruzando los brazos, las piernas. Me estoy cerrando a toda posibilidad de obtener un conocimiento. Completamente. En la comunicación nadie mira los ojos, nadie mira los ojos. ¿Qué pasa con la conexión? Estamos desnaturalizando lo que somos. Y considero que hay que emprender, digamos, la comunicación en el respeto y la escucha. No en la burla después de que me doy vuelta y reírme las espaldas. Así que, más que nada, como institución, creo que lo que simboliza o lo que da, digamos, base firme es la confianza, el respeto y la escucha entre todos. Y más nada que muchas gracias por permitirme y por permitirnos contar tu historia, que más allá que cada uno tiene su historia personal, permite abrir una brecha y poder brindar este punto de vista. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, lo que decía el compañero era que tenemos que, las personas mayores también necesitamos ser mirados. Una persona que se siente mirada, se siente apreciada. La persona que se siente olvidada, se entrega. Ante la menor circunstancia de la vida nos entregamos y en la profesión que nos encuentre la vida, tenemos que ser buscadores incansables de más y más y más, de buscar el conocimiento cada vez más completo, de ser innovadores en nuestras propuestas, de estar conectados, sí, a todas las redes que son maravillosas, pero no perder la conexión con el otro, la conexión que ha gestado cosas maravillosas a través de la historia. Recuerdo que mi abuelo era un trabajador rural muy humilde, pero cerraba contratos de palabra, con fuertes apretones de mano y mirando a los ojos. Y el valor de la palabra, el valor del trabajo. Tenemos que crear identidad en las personas, en los niños más que nada, que amen su lugar, que lo defiendan, que sean protagonistas todo el tiempo. Así sucede, se ve a menudo que como el mercado, en la misión de promocionar y vender sus productos, por ejemplo, existen revistas, muchas revistas para el docente de jardín de infantes, para el docente de primaria, el de secundaria, todas las revistas. Y una lámina de una foca que aparece en la revista, la tiene tanto el docente en una provincia del sur como en una provincia del norte. Y la identidad del chico quedó olvidada. Se trata de que en cada contexto en el que nos desempeñemos seamos capaces de ambientar el espacio, no decorar, porque decoramos para una fiesta, con cotillón, con diferentes productos. Se trata de que cada persona encuentre en un espacio resignificar su identidad, ser partícipe de la misma. De eso se trata. Y las conexiones humanas, el abrazo, el beso, la mirada a los ojos, no tienen que faltar. La persona, el ser humano a través de la historia aprendió de esa manera. Era la manera más primitiva y única de comunicación. El contacto físico, la mirada. Lo tenemos como gran valor y ahí hay que, más allá de todas las conexiones virtuales, tenemos que
lograr conexiones humanas cada vez más profundas. Bueno, primero quería decirte a vos, en un momento creo que dijiste entre la ciudad, que siempre están con los celulares y demás. Bueno, yo justo, como dije ayer, yo me crié en la ciudad. No es por la ciudad y en el campo se hace tal cosa o no tal cosa. ¿Se hacen cosas diferentes? Sí, pero lo de los celulares y demás es pura y exclusivamente responsabilidad de los padres. Yo cuando me crié y no tenía muchas cosas para hacer, cuando jugaba a la computadora, está bien que justo mi papá era es analista de sistema, pero me ponía un bloqueador, 1 hora y media, no más, ¿entendés? Entonces es responsabilidad de los padres. Después me sacaban afuera, vamos a la plaza, arrancá fútbol, arrancá lo que sea, pero no vas a estar encerrado en la computadora. ¿Por qué digo esto? Porque en mi pueblo, que ahora estoy viviendo en un pueblo que 3.000 habitantes, la mayoría de los chicos están enterrados todo el día jugando a la computadora. ¿Me explico? No es por la ciudad o por ser del pueblo, es simplemente responsabilidad de los padres, para mí. Y bueno, a vos te quería felicitar, la verdad sos un capo, no sé. Muchas gracias. Mira, poder levantarse, pararse ahí y hablar, ya lo he hecho varias veces, pero la verdad no sé, te admiro para tener los huevos para levantarte y contar tu historia y abrirte. Es algo increíble. Muchas gracias a vos. De él también tenemos que aprender en cuanto a participar. Fundamental participar. Yo participo en todas las instancias que puedo de buscar herramientas cada vez más dignas para mi profesión, para ser útil a la sociedad, para que no caiga al vacío todo el esfuerzo, porque te pueden hablar de esfuerzo, pero si vos haces la plancha en que superaste tal y tal cosa y no lográs superarte y proponerte desafío, caes en una meseta que no trascendés. Y celebro tu participación. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Gracias, Yamil, por tu aporte. Te quedás por aquí.